Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar una vez más aquí reunidos en tu nombre, Señor, para alabar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, ser edificados por medio de ella. Te pedimos, Padre, que nos bendigas nuevamente, Señor. Si hubiese alguien acá, Señor, que nunca ha recibido una bendición tan grande de escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento haga una obra maravillosa, Señor, no solamente en aquellos que nunca han sido bendecidos, sino en los que ya hemos sido bendecidos antes por medio de tu palabra, Señor. Bendícenos una vez más. Abre cada vez más nuestro entendimiento, estimula nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, para que sigamos en obediencia, Señor, y con fidelidad, siguiéndote en todas nuestras acciones y en todas nuestras obras, y así podamos manifestar la fe que hemos promulgado, Señor, que decimos tener, Señor. En el nombre de Jesús confiamos en ti, esperamos ser bendecidos una vez más. Gracias, Padre. Amén y amén. Pasan nuestros hijos a sus clases y mientras los que nos quedamos acá, salúdense unos a otros, denle la bienvenida a su hermano, su hermana. Muy bien. Comenzamos entonces, hermanos, abran su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Estamos estudiando la epístola de Santiago, Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribe a las iglesias que están en la dispersión. Obviamente también esto está escrito para nosotros, hermanos, puesto que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Están ahí? Santiago 2:14. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como hemos visto en los miércoles anteriores, hermanos, que hemos venido estudiando el libro de Santiago, vemos que la carta que Santiago escribió a todos los creyentes, que no solamente se dirige a judíos, sino a todos los creyentes, todos los que creen en el Señor Jesucristo, que dicen ser cristianos, la carta de Santiago es una carta bastante práctica. Y como vamos a ver en esta oportunidad, ahora hace un énfasis muy importante entre la persona que tiene fe, debe tener también obras. Y aquí, hermanos, nos encontramos con uno de los textos más complicados en el sentido de que ha causado mucha discordia y mucha confusión. Por la razón, hermanos, de que hay personas que se han confundido y se han extraviado en la fe, porque frases como: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
y frases como dice el 21, no fue justificado por las obras a Abraham. De manera que pareciera en algunas ocasiones de que Santiago está contradiciendo algunas de las partes que Pablo explica, más que nada en el libro de Romanos y Gálatas, que la fe y la salvación es únicamente por gracia, sin necesidad de obras. Muchas personas han utilizado estos versículos, especialmente del capítulo 2 del 14 en adelante, para decir que necesitamos fe más obras, en ese mismo orden. Que la gente no se puede salvar si no tiene obras. De hecho, si ustedes le preguntan, yo ya lo hice, si ustedes le preguntan a un testigo de Jehová o a un mormón, ellos dicen que creen en fe más obras. De manera que estas personas salen a las calles a platicar con la gente porque piensan que al hacer esto ellos están ganando su salvación. Pero esto pareciera que la Escritura se contradice a sí misma. Recordemos que Santiago, como Pablo y como todos los autores de la Escritura, son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, el cual no puede cometer errores. Así que vamos a ver este dilema, hermanos. ¿Qué tiene que ver la fe y qué tiene que ver las obras en nuestra salvación? Porque esto es algo muy, muy importante, hermanos. De hecho, hay comentaristas que se han atrevido a decir que Santiago y Pablo tenían un problema entre sí. La verdad es, hermanos, que Santiago sí escribe esta carta y es una de las cartas muy temprana, de las primeras que se escribieron, y lo que estaba tratando era de corregir a aquellos que estaban entendiendo mal la gracia. Aquellas personas que, como ustedes ya conocerán, hay personas que hoy en día también piensan de que solo por el hecho de haber confesado con sus labios, o más bien repetido una oración, ahora ya se creen cristianos y piensan que cuando se mueran van a ir al cielo. Pero realmente no se ve evidencia de estas personas de que sí vayan a ir al cielo, porque no oran, no leen la Biblia, no se congregan, solamente ellos tienen una fe mental. Ellos piensan que es suficiente, como vamos a ver más adelante, piensan que es suficiente solamente creer mentalmente que Dios existe. Pero no es así nada más. Vemos, hermanos, que Santiago comienza esta epístola, o más bien este texto en esta epístola, donde dice, hermanos míos, dándonos a entender de que está hablando con hermanos, con creyentes, o por lo menos personas que se creen que son creyentes. Él hace una alegoría, más bien una ilustración, una analogía donde dice, ¿de qué aprovecha a alguna persona, estoy parafraseando, que dice que tiene fe? ¿De qué le aprovecha a una persona que dice que tiene fe y no tiene obras? Esta es la pregunta con la que comienza este tema Santiago. Dice otra pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y aquí comienza la controversia, pero la verdad, hermanos, que en la conjunción que se usa en esta frase, en el lenguaje original, da más bien un sentido como este. El lenguaje griego es bastante complicado. Yo no sé griego, pero los comentaristas que sí saben griego explican esto. Lo que quiere decir Santiago acá, algo así como esto: esa persona que dice que tiene fe, ojo con esto, dice que tiene fe, pero no tiene obras, o sea, no tiene evidencia de que tiene fe, ¿podrá esa fe que dice que tiene salvarle? O sea, esa fe sin obras, la que él dice que tiene, ¿podrá salvarle? Y hace luego una analogía, un ejemplo, donde dice, y si un hermano o una hermana, y aquí podemos entender que está escribiéndole no solamente a judíos, sino también a creyentes que no son judíos, cristianos, porque menciona hermano en varón y hermana en hembra, mujer. Tanto en la costumbre judía, hermanos, a la mujer no se le tomaba en cuenta. Por lo mismo, entendemos que estaba hablándole a cristianos ya.
Dice que si una persona, un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Aquí vemos, hermanos, a una persona, es una suposición de que si alguien dentro de la iglesia que dice que tiene una fe que no muestra obras y se encuentra a una persona, un hermano o una hermana de la iglesia que tiene grandes necesidades y hace un ejemplo de que se encuentra no literalmente desnudo, eso sería bastante difícil de encontrar, pero sí da la idea de que está mal vestido, de que sus ropas posiblemente están rotas o que ni siquiera está suficientemente vestido por causa de la grave necesidad que tiene esta persona que es miembro de la misma iglesia. No se está refiriendo a personas de la calle, desconocidos, vagabundos o homeless, como les llaman. Se está refiriendo a un hermano de la iglesia, que otro hermano se lo encuentra en grave necesidad, que no tiene suficiente para cubrir su cuerpo y no tiene ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas de alimento, que es ahí donde tenemos mayor obligación con nuestros hermanos de la fe. Y esta persona que se le encuentra le dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? O sea, la analogía que Santiago está poniendo es de alguno que se encuentra a alguien con una gran necesidad. Posiblemente se lo encuentra en la calle, ni siquiera en la misma iglesia. Y se lo encuentra y le dice, hermano fulanito, no lo vi el domingo en la iglesia, pero lo ve que está mal vestido, sucio, sin comer. Sí, la única preocupación que tiene es que ya no fue a la iglesia. Y todavía se atreve a decirle en la comodidad de su carro, ya bien comido, bien vestido, todavía le dice, bueno, que Dios le bendiga pues. Y voy a estar orando por usted. Cuando sí tiene para proveerle, por lo menos, no que le compre un carro o una casa y vaya a la mejor tienda a comprarle la mejor ropa, a no ser que sí tenga mucho dinero para hacerlo, pero que no le dé ni siquiera para lo necesario, para la comida. Dice de que solamente esta persona se dirija a ese hermano, estamos hablando de un hermano, y que le diga, nada más, Dios le bendiga, hermano, que Dios le provea. ¿De qué le aprovechan estas buenas palabras a esa persona que está en grave necesidad? Esa es la pregunta que hace Santiago. ¿Qué provecho tiene para esa persona necesitada unas bonitas palabras, por muy bonitas que se hayan expresado? La respuesta es ninguno, ningún provecho tiene, no sirve de nada. Primera de Juan 3:17, el apóstol Juan hace una analogía parecida, pero un poquito más fuerte. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en esta persona que cierra el corazón ante la necesidad que está viendo que padece su hermano? El solo hecho de tener un buen deseo o de decirle bonitas palabras a una persona necesitada no sirve de nada. A veces las palabras son buenas, escucharlas, pero ante una necesidad como esa, de hambre y de frío, buenas palabras no sirven de nada. ¿De qué aprovecha? La respuesta es de nada. Son palabras inútiles, son palabras huecas, son palabras vacías. Así que Santiago en el verso 17 dice, ya que puso este ejemplo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así como es de inútil esas buenas palabras a una persona en necesidad, la fe, si no tiene evidencia de buenas obras, también se vuelve inútil y vacía, y no solamente eso, sino que es una fe muerta, es una fe falsa,
es una fe que no va a salvar a nadie. Esto quiere decir que esta persona no tiene fe verdadera y no es un creyente. Una persona que, como les decía al principio, que un día fue a una iglesia, tal vez hubo un buen mensaje, tal vez motivacional, tal vez le dijeron a esa persona, ven a Cristo y se va a resolver todos tus problemas, repite conmigo esta oración, tal vez llora en ese momento, pero se va y su vida no tiene ningún cambio, ninguna evidencia de que de verdad ha creído en el Señor Jesús, de que el Señor Jesús ha transformado su corazón, sino que sigue su vida igual, no se vuelve a parar en una iglesia, y si se para, sigue viviendo de la misma manera como siempre ha vivido. Su confesión de fe es una fe vacía. Son solo palabras. Si no tiene evidencia de que esa fe es verdadera, su fe no es genuina. Ejemplos de fe muerta encontramos en Mateo 3:7. Este es Juan el Bautista, cuando está predicando en el desierto y bautizando a la gente. Él dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La costumbre judía era esta: somos hijos de Abraham, somos merecedores del reino porque somos hijos de Abraham y Dios le ha dado promesas a Abraham y nosotros somos parte de esa promesa solo por el hecho de pertenecer al linaje de Abraham. Ciertamente esas eran promesas que Dios le había dado a Abraham, pero ellos se jactaban en esa promesa y vivían desordenadamente. Por eso es que Juan el Bautista está acusándoles de que su jactancia es nada más que un reflejo de una fe, una creencia en Dios que está completamente equivocada, de manera que para nuestro entendimiento esta es una fe muerta. El Señor Jesús dijo que nuestra fe tendría evidencias. Mateo 5:16, por ejemplo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que la gente allá afuera, porque Dios ve todas las cosas, ve aún lo más oculto de nuestro corazón, pero la gente necesita ver nuestro buen comportamiento para que glorifiquen a Dios por nuestras acciones. No es para presumirlas, sino para que la gente diga, esa persona tiene una vida piadosa, esa persona sí es un cristiano. Algunas veces nos pueden llamar hasta tontos, porque nos comportamos no salvajemente como se comporta el mundo. Pero ellos pueden dar testimonio, no hombre, a esa persona nadie lo hace enojar. ¿Pero por qué? Porque el Cristo mora en esa persona, hay evidencia de esa persona. De hecho, el Señor Jesús ya había dicho que también somos la sal del mundo. La sal del mundo también tiene evidencia de que es sal. No solamente es una creencia mental. Así que si alguien dice que tiene fe verdadera, debe de ser manifestada por medio de las obras. Una obediencia continua a la palabra de Dios, aunque no sea perfecta, pero debe de estar ahí esa evidencia. Juan 14:21, el Señor Jesús también dijo a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, el que guarda los mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia a los mandamientos de Dios hace una diferencia muy grande entre una persona que obedece a Dios, es una persona que tiene fe verdadera, y una persona que ni siquiera le interesa en lo absoluto obedecer a Dios. Lo que tiene nada más es una fe mental, es una fe muerta. De manera que una persona que de verdad tiene fe debe de llevar fruto. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, este es el Señor Jesús,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y llevar fruto, hermanos, no es llevar un montón de gente a la iglesia, o tener mucho dinero, o cualquier otra cosa externa. Se habla de la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. De hecho, ¿qué tipo de fruto es el que debemos dar? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Señor Jesús dice, esto es lo que Él dice: yo soy la vid, o sea, el verdadero árbol, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. De manera, hermanos, de que por el fruto es que se va a conocer, o se conoce la calidad, o se conoce el tipo de fruto que da un árbol. Siendo Jesús, nuestro Señor Jesús, el árbol verdadero, nosotros las ramas debemos dar frutos. ¿Qué frutos debemos dar? Los frutos del Señor Jesús, las obras del Señor Jesús. Algunos quieren dar obras haciendo milagros, teniendo sueños, haciendo todo tipo de maravillas, pero el tipo de fruto que el Señor Jesús dice que demos es el carácter que Él mismo tiene. Nosotros debemos andar como Él anduvo, dice su palabra, si permanecemos en Él. Si es verdad que nosotros fuimos salvados por gracia, como dice Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Es una gran verdad, y gloria a Dios por ello, que nosotros somos salvados sin la necesidad de obras de justicia que hiciéramos nosotros primero para poder obtener la salvación. Eso es verdad. Pero sí dice Efesios 2:8 en el 10, que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Fuimos salvados por gracia para buenas obras, para que vivamos y andemos en esas buenas obras. Tito capítulo 2, verso 7, el apóstol Pablo le dice a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esa es la instrucción que el apóstol Pablo le da a Tito, y también nos la da a nosotros en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Las buenas obras no son para que nosotros nos salvemos, pero sí son la evidencia de que Dios ha transformado nuestro corazón. Más claro, dice Pablo a Tito en el 1:16, sobre algunos falsos maestros que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, o sea, con sus obras, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De manera, hermanos, que una persona que dice que tiene fe, pero su manera de vivir manifiesta algo contrario que tenga que ver a lo que dice la palabra de Dios, su fe es una simple profesión verbal. Cuando alguien nace de nuevo, Dios pone un nuevo corazón, nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevos pensamientos, una nueva vida, y todas las cosas son pasadas y ahora todas son hechas nuevas. La Escritura dice tantas cosas como estas, promesas tan maravillosas, y tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 19, verso 8, tenemos a Zaqueo, hermanos. Zaqueo, cuando el Señor Jesús lo visita, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que este hombre Zaqueo, que había sido un publicano, que tal vez había hecho fraudes a la hora de cobrar los impuestos, seguramente lo había hecho porque era costumbre, él manifiesta que ahora la fe que él tiene
la manifiesta mostrando arrepentimiento. Tanto que dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y al que le he robado se lo voy a devolver 4 veces, como manda la ley. Da frutos de arrepentimiento. No es una fe nada más, qué bueno Señor, qué bueno es el Señor, qué poderoso, qué amoroso, y viendo televisión y que pasen la vida, no leen la Biblia, no oran, no se esfuerzan por obedecer su palabra, no ponen atención a las cosas buenas, siguen teniendo el terrible carácter de siempre, de toda la vida, no se ve cambio alguno. Algunos todavía se vuelven peores porque se vuelven religiosos, se vuelven insoportables, que todo se les parece malo, pero nunca les parece malo la manera en cómo se tratan ellos unos con otros. No hay evidencia en ellos de que Dios ha hecho esa obra. El argumento de muchos hermanos de que Santiago, en el verso 18, por ejemplo, da este ejemplo, por ejemplo, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay personas que dicen, yo tengo fe y tú no me puedes decir que no tengo fe. Como los judíos decían, somos hijos de Abraham. La verdad es que la fe no es algo que podamos ver que le salga a una persona como unas alitas o algo por el cierto en la espalda o brillen o algo como por el estilo, pero la evidencia de que hay fe son las buenas obras. O sea, no hay nada que pueda negar que una persona se ha convertido verdaderamente. Por ejemplo, podríamos poner uno de los casos más vistos, una persona que está en la drogadicción, que tiene pecados bastante escandalosos, de repente viene a Cristo y de inmediato o poco a poco, podría ser poco a poco, no siempre las cosas cambian de una vez, pero comienza a dejar las drogas, comienza a dejar las vulgaridades, comienza a dejar los vicios y todo ese tipo de cosas. Ahora ya viste diferente, aunque la vestimenta no tiene mucho que ver en esto, pero comienza a verse un cambio en la vida de esa persona. Ahora cambia su manera de hablar, ahora quiere saber más de Dios, comienza a congregarse, comienza a orar, comienza a buscar más acerca de Dios. Ahí se puede ver que Dios sí ha hecho una obra en esta persona. Pero podríamos ver a esa misma persona con esas mismas costumbres del mundo, que viene un día a la iglesia, dice que se arrepiente, que ahora ya cree en el Señor Jesús y compra una Biblia, tal vez el domingo viste de cierta manera, pero sigue con los mismos vicios, con las mismas costumbres, con las mismas malas palabras y no tiene ninguna evidencia de que de verdad se ha transformado más que en el domingo a la hora del culto. Y de eso está lleno en todas las iglesias. Personas que nada más se ponen el traje del santo el día del domingo, a la hora del culto, por cierto, y con la condición que nadie los haga enojar, porque si los hacen enojar, sacan entonces su verdadero yo y con eso manifiestan de que su fe no es verdadera. Alguno dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí podemos encontrar, porque dice, aquí hay un fulano que dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí vemos dos personas que los dos están equivocados. Una persona, tú tienes fe pero no tienes obras, pero tú dices que tiene fe. Yo tengo muchas obras y tenemos el caso de una persona que no muestra evidencia por su fe, por medio de las obras, y otro que se esfuerza mucho haciendo obras, pero realmente no tiene fe. De manera, hermanos, de que una cosa y la otra también son equivocadas. Esta persona tiene obras, está preocupado haciendo obras, para mostrarle a todo el mundo de que es un cristiano, pero realmente no lo hace por fe. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel, que obedecían mandamientos enseñados por hombres,
pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Ellos practicaban una religión, eran celosos con sus costumbres, pero honestamente en su corazón no lo hacían por amor de Dios, lo hacían nada más por cumplir ciertos requisitos. Tenemos el caso de aquel joven rico que se acerca al Señor Jesús, preocupado por si le faltaba alguna obra para hacer para llegar al cielo, y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Ya sabes, le dice: guarda los mandamientos. No, todos los he guardado, me falta algo. Sí, vende todo, dalo a los pobres. ¿Y qué pasó? Se fue muy triste, porque él era muy rico, pero él no estaba cumpliendo los mandamientos, porque él tenía un ídolo entronado en su corazón, que era la idolatría al dinero. Entonces, hermanos, tanto un extremo como el otro podría ser peligroso, porque, hermanos, una fe verdadera va a producir naturalmente frutos verdaderos, obras de justicia. Así que dice Santiago: yo te mostraré mi fe por mis obras. Dejaré que mis obras hablen de que tengo fe. Es la evidencia. En verdad, la verdad, hermanos, la fe verdadera tiene evidencias, tiene frutos, no solamente tiene palabras. Podemos verlo claramente cuando a veces cantamos himnos, cánticos que dicen cosas como: Cristo, yo te amo Señor, cosas así. Y el Señor, que todo lo conoce, hermanos, que hasta las cosas que no decimos conoce, podría estar diciendo en ese momento: ¿es en serio que me amas? Porque no lo demostramos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros amamos a Dios o decimos que amamos a Dios, debemos también amar a nuestros hermanos. Y si no mostramos esa evidencia, ese canto solamente son palabras, son címbalos que retiñen, es un ruido nada más que estamos haciendo con nuestra boca, pero no es sincero. Tampoco tener una buena teología de acerca de Dios y de todas sus cosas y sus asuntos es suficiente, porque dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Si aquí no está hablando con personas ateas, aquí está hablando con personas que dicen que son cristianos, que aman a Dios y que van a ir al cielo. Los judíos tenían correcta doctrina también. De hecho, ellos citan constantemente Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos lo citan y de hecho son celosos ante eso. Ellos saben que existe solo un Dios, pero a ellos se les olvida Deuteronomio 6:5, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesús dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que el tener solamente un conocimiento parcial de quién es Dios, sin obedecer su palabra y lo que Él demanda de nosotros, nos hace tener una fe como la de los demonios. También los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios es real. De hecho, ellos conocen mucho más que nosotros el poder y la santidad de Dios, porque cuando veían al Señor Jesús, se postraban ante Él y le decían: Señor, no, has venido a atormentarme antes de tiempo. Ellos saben el destino que tienen. Tiemblan. Y ese temblor es miedo, es terror de verdad. Es un terror que ellos tienen porque saben quién es Dios. Muchos de nosotros ni siquiera reverencia tenemos ante Dios. Cuando leemos su palabra, a veces podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Algunos, mientras está predicando su palabra, están platicando. Algunos están haciendo en su mente otros tipos de cosas. No hay reverencia en muchos que dicen que tienen fe. Los demonios tiemblan. Pero el hecho de que tiemblen no les hace salvos. Hay personas que dicen, creen mentalmente y están de acuerdo con las doctrinas bíblicas y muchos dicen hasta amén.
Algunos hasta aplauden porque están de acuerdo y son felices al escuchar la palabra de Dios recitada correctamente y causa cierta felicidad y es dulce en el paladar de muchos de ellos, pero no la practican. O sea, solamente se limitan a un conocimiento intelectual y muchos aún están buscando lecturas, tratando de escuchar más y más para conocer más. Algunos otros lo hacen para aprender más, para discutir con otros y a ver quién sabe más, pero no tienen el verdadero amor de Dios dentro de ellos. No es una fe verdadera, sino que tienen una fe muerta. En el verso 20, Santiago dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y vuelve a repetir este principio, que una fe que no tiene evidencias es una fe hueca, vacía, muerta, una fe falsa. Y esto quiere decir que tal persona no es salva, porque no ha nacido de Dios, no tiene los frutos de Dios, no tiene la vida de Dios. Hermanos, esta palabra es dura. Pero como decía uno de los reformadores, prefiero golpearlos con la verdad que matarlos con una mentira. Y esto es una gran realidad, hermanos. Ahora que Santiago ha expuesto esta parte, ha dado la analogía, ha afirmado y ha dado ejemplos de que una fe que no tiene evidencia de que sea verdadera es solamente una simple profesión y es una fe muerta, y que tal persona, es un hombre vano el que piensa eso, es un hombre con cabeza hueca. De hecho, Santiago usa una frase muy fuerte al decir hombre vano, es como que le estuviera golpeando en la cabeza. ¿No sabes, hombre con cabeza hueca, que tu fe es una fe muerta? Ahora va a pasar a dar un ejemplo, el mejor ejemplo que puede haber en las Escrituras para todos los creyentes judíos y gentiles, no hay excepción aquí, sobre el mejor ejemplo que es Abraham en el verso 21. Y dice él, y comienza en una forma negativa: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él hace esta pregunta, que si no fue justificado Abraham, y él dice nuestro padre, porque hermanos, Abraham se considera el padre de todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Santiago parece contradecir con este versículo y es el versículo con la mayor polémica que encontramos en cuanto a la salvación por fe, por gracia y solo por Cristo. Porque aquí pareciera que él está contradiciendo el resto de las Escrituras. Y aquí es donde mucha gente se desvía, se desliza. Y entonces, cuando no entienden este texto, lo que intentan muchos es tratar de salvar y conservar su salvación a través de obras. Pero vamos a ver a qué se refiere Santiago y qué relación tiene que ver nuestras buenas obras con nuestra salvación. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro, lo repetimos una y otra vez acá desde este púlpito y es una verdad maravillosa de la palabra de Dios, una gran bendición. Porque cuando nosotros, hermanos, tenemos un mayor entendimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la demanda que Dios tiene de santidad para cada uno de nosotros es simplemente imposible de cumplir. Así de fácil. Nadie, el apóstol Pablo lo mismo lo dijo en Gálatas, nadie guarda la ley, nadie puede guardar la ley. Y los que intentan, Gálatas 3, todo el capítulo 3 habla de eso. Los que intentan tratar de guardarse o salvarse por medio de obedecer las obras de la ley o de obedecer la demanda de Dios,
están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley. Solo hubo uno que pudo guardarla, este es nuestro Señor Jesucristo, que Él es perfecto. Él cumplió toda la ley a perfección. Nadie más puede guardar la ley, así que todo aquel que está haciendo el intento de salvarse a sí mismo por medio de la obediencia, está bajo maldición, porque maldito es todo aquel que no permaneciere obedeciendo todas las obras de la ley. Eso está en la Escritura repetidas veces. Pero entonces, Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y hablando de Abraham, del ejemplo de Abraham, Pablo dice en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjense bien, aquí vamos a ver un aparente contraste entre lo que acaba de decir Santiago y lo que dice Pablo en Romanos. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esta es una cita que está en el libro de Génesis capítulo 15:6. Y explica Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Todos estamos de acuerdo que si usted va a trabajar y su patrón le da un cheque, no se lo regaló. Se lo va a dar porque usted trabajó y se lo ganó. Y aquí está poniendo un ejemplo Pablo, que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto es, al que no inculpa el Señor de pecado, no porque no sea culpable, sino que Dios decide no culparlo de pecado, lo declara justo sin necesidad de buenas obras. Es una bienaventuranza. Pero Santiago hace alusión a la escena de Génesis 22:9, donde Abraham va y ofrece en sacrificio, mandado por Dios, por supuesto, a su hijo Isaac, y Dios lo detiene. Y él no lo ofrece en sacrificio, pero después Dios le dice: ahora sí creo, sí veo que tienes temor de mí, porque no me negaste a tu hijo. Veamos lo que dice Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ciertamente Abraham, hermanos, creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero también, hermanos, eso solo lo sabía Dios. No lo podríamos saber nosotros si Dios se hubiera quedado nada más con que Abraham le creyó a Dios. De manera que el testimonio de Abraham, al ofrecer a su hijo en sacrificio en el monte Moria y no negarlo hasta que el momento en que él iba a enterrar el cuchillo, y no es porque Dios lo detiene, él hubiese sacrificado a su hijo porque Dios se lo pidió. Si no tuviésemos ese testimonio, ahora nosotros, ese testimonio de esa obra de fe que Abraham tuvo cuando Dios lo mandó, entonces no podríamos dar testimonio nosotros de que verdaderamente Abraham tiene fe, porque no lo hubiéramos podido ver, no habría evidencia de ello. Pero vemos que cuando hace esto, ahora dice Santiago en el verso 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y después de esto fue llamado amigo de Dios. Y repetidas veces Dios da testimonio de que Abraham era amigo de él. Y los profetas siguieron haciendo alusión de que Abraham, su amigo, y decían cosas como estas. Para poder entender este asunto sobre la aparente contradicción entre la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago,
necesitamos entender la palabra justificado. La palabra justificado tiene por lo menos dos significados dependiendo del contexto en el que se está hablando. En el que Pablo usa, quiere decir justificado, cuando dice justificado, quiere decir absuelto o declarado justo, o por lo menos una persona sin culpa, no inocente, pero sí que ya no se está acusando de alguna culpa. Romanos 3:24 dice de la siguiente manera, este es Pablo usando esta misma frase: siendo justificados, o sea, declarados justos, o sea, declarados sin culpa, gratuitamente por su gracia. Salvación por gracia, por fe, sin obras, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí la justicia tiene que ver, la justicia de Cristo Jesús, que es aplicada a nosotros, que por medio de esa justicia, de ese sacrificio, donde Dios hizo justicia, porque Él demanda muerte por el pecado, así que le dio muerte a su propio Hijo, que Él se puso como rescate para nosotros, y así su justicia es aplicada a nosotros, por medio de la fe. No por obras nuestras que hubiésemos hecho, no pudimos merecerlo, Él lo hizo gratuitamente por su gracia. 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cuál jactancia? Yo voy a ir al cielo por mis obras, porque he sido obediente a este y a este mandamiento, o yo hice tales cosas, o yo soy el favorito de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, declarado sin culpa delante de Dios por fe, sin las obras de la ley. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza central de la palabra de Dios. Salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios, por la obra que Cristo hizo a favor de nosotros, sin necesidad de nuestras obras. Salvación gratis. Pero Santiago parece que dice lo contrario. Veamos el uso que le da al texto o a la palabra justificado Santiago. Romanos 3:4 es un ejemplo de ello. Esta palabra significa, en el uso que le da Santiago, es vindicado o confirmado, no declarado justo. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí el significado es para que seas vindicado o confirmado en tus palabras. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, que sería confirmado en el Espíritu o vindicado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor Jesús hace uso de esta palabra en Lucas 7:35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos, cuando está hablando acerca de Juan el Bautista. La sabiduría es vindicada, confirmada por todos sus hijos. Aquí no está hablando de salvación. De manera que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, en el momento que en Génesis 12:1 en adelante, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él le obedeció. Y lo encontramos esto en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Esto es de lo que está hablando Pablo en Romanos 4, del 1 en adelante, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento fue declarado justo, santo. En ese momento fue declarado salvo. El uso que Pablo le da a la palabra lo encontramos verificado en Romanos 11:8. Pero Hebreos 11:17 habla de que Abraham fue probada su fe. Dice en el verso 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense bien, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. De manera que la fe de Abraham fue probada si era verdadera muchos años después, cuando ofreció a su hijo en sacrificio. Volvamos a verlo en orden. Abraham fue declarado justo cuando Dios lo llamó en Génesis 12. Él todavía no tenía hijos. Le hace promesas de bendición y le dice que va a ser de él una grande nación y que será bendito él y su simiente, y toda la tierra será bendita por él, ¿no? En Génesis 15 dice que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. En Génesis 22, muchísimos años después, casi 40 años después, Dios le pide que sacrifique a su hijo. En ese momento su fe fue probada y su fe fue confirmada cuando Abraham obedeció. De manera que Abraham fue justificado, declarado justo, salvo en el momento que salió de su tierra y de su parentela, y su fe fue confirmada cuando ofreció en sacrificio a su hijo. De manera que Pablo está narrando de que Abraham fue declarado justo cuando obedeció, y Santiago acá en el 2:21 dice que no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo en Isaac sobre el altar. Esto habla de la prueba, la vindicación, la confirmación de que Abraham tenía una verdadera fe que agradaba a Dios. Un testimonio veraz de Abraham. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Claramente dice, la fe actuó juntamente con sus obras, y esa fe, que no es solo de palabras, sino también de acciones, está perfeccionada por sus obras. ¿Está claro? No hay contradicción. No es que nosotros somos salvos, fe más obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras, y esas buenas obras van a dar testimonio de quién es una verdadera persona que ha sido salvado por medio de la fe, de que su corazón ha sido transformado, regenerado, que de verdad ama a Dios porque se mantiene constantemente tratando de obedecer a Dios. En este sentido, no somos salvos si no hay evidencia por medio de buenas obras, porque las obras van a dar la evidencia de si nuestra fe es verdad o es mentira, si solamente es una confesión verbal o un pensamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro ejemplo que da Santiago es Rahab, la ramera, una prostituta. Cuando van los espías, esta es una historia que la encuentran en Josué capítulo 2, y también Hebreos 11:31 habla un poco de esto. Esta mujer, hermanos, solamente ayudó a los espías y los escondió, y mandó a los que trataban de encontrarlos para matarlos, los mandó por otro rumbo. Pero antes le hizo un trato con los espías, les dijo, yo conozco de Jehová, el único Dios verdadero. Ella hizo una confesión verbal
y pidió misericordia, hizo un trato con los espías. Quiero que me perdone la vida a mí y a toda mi familia. Bueno, ella tuvo una confesión verbal. Ella creyó en Dios verdaderamente, que era el verdadero Dios. Pero si ella, cuando vinieron los soldados a buscar a los espías, hubiera dicho, allá están escondidos, hubiera demostrado que ella no, de verdad, no obedecía a esa fe que había proclamado. Pero se mantuvo firme, arriesgando su propia vida. Ahora, esta mujer, tenemos un registro en Mateo 1:5 que viene de la descendencia del rey David, engendrando a Booz, de quien viene a ser una tatarabuela del rey David, que también viene del linaje del Señor Jesús. Vemos que la fe actuó por medio de sus obras. La fe, hermanos, no es algo mental. La fe es algo que nosotros hacemos también. Si decimos que tenemos fe, debemos actuar en consecuencia de ello. Y ahora Santiago va a decir algo que es muy, muy fundamental en el verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si nosotros tenemos a una persona acostada en una cama, en un sofá, y lo vemos ahí, pensamos de que está dormido, pero ¿cuál es la evidencia de que está dormido? Escuchamos sus ronquidos, podemos acercarnos, está calientita la persona, tal vez está roncando muy fuerte, tal vez se mueve, pero vemos que está respirando. Tal vez no está haciendo nada, pero tiene signos vitales. En el peor de los casos podríamos encontrar a una persona accidentada y tirada en la calle que parece muerta, pero cuando tocamos sus signos vitales, hay evidencia de que está viva esa persona. Algunos cristianos están medio moribundos, pero están vivos todavía. Lo que necesitan es clamar al Señor para que avive esa fe en ellos y ser más obedientes a su palabra, más dedicados a ello, poner más atención al Señor, poner más atención a su comportamiento con los demás, a sus malas obras, someterlas a la palabra de Dios, orar sobre estas cosas. Tal vez las circunstancias están ahogando como la semilla de la parábola del Señor Jesús, que habían circunstancias que ahogaron esa palabra y se secaron. Tal vez hay cristianos que en este momento están padeciendo de esta manera, pero necesitamos clamar al Señor y Él está listo para ayudarnos. Pero debe haber evidencia de que hay algo en nosotros, de que hay vida en nosotros, aunque estemos moribundos. Pero así como el cuerpo sin espíritu está muerto, una fe sin obras es una fe muerta. Es una fe falsa. Y esa persona que profesa esa fe, aunque tenga Biblia, aunque conozca la palabra de Dios, aunque tenga algunas ideas o esté completamente convencido en la correcta doctrina, pero si sus obras, si su manera de vivir dicen lo contrario, esa persona posiblemente no es de Cristo. Si no hay evidencia en esa persona de un cambio de vida, de una tristeza profunda cuando hay pecado, si no hay evidencia en esa persona de que está caminando, aunque tropezando, aunque cayendo, aunque moribundo, pero luego confiando en el Señor y siguiendo adelante, entonces esa persona posiblemente no es de Cristo. Sabemos que la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también dijo cosas como estas, Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Y Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Cristo, no podemos decir que amamos a Dios si no hacemos ni el mínimo esfuerzo de obedecerle. Es verdad, hermanos, no vamos a obedecer a perfección, pero es que por eso es que debemos orar. No vamos a ser perfectos hasta que seamos glorificados, hasta que estemos con el Señor, pero debe haber un deseo, un anhelo de irnos perfeccionando a nosotros mismos por medio de permanecer en Cristo, en su palabra, intentando obedecerle, por lo menos siendo sinceros en nuestra obediencia, aunque tropecemos. Conociendo todo esto, ahora Pablo exhorta también en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjense bien cómo el uso de la palabra de la fe se usa en las Escrituras. Examínense a ustedes si de verdad están viviendo la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si Cristo está en nosotros, debe haber evidencia, hermanos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor de que nuestra fe sea evidente, que dé frutos, que podamos obedecerle a Dios como Él demanda en su palabra, que lo que Él ha planeado para todos sus hijos sea evidente en nosotros, en nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos abres cada vez más el entendimiento, Señor. Acabamos de ver en tu palabra, Señor, esa aparente contradicción entre que si la salvación que tú ofreces es por obras o es por fe únicamente. Y esperamos, Señor, de que esta verdad central del Evangelio, Señor, sea una vivencia que nosotros podamos tener cada día, Señor, de que tú nos has dado la salvación gratuitamente, sin necesidad de nuestras obras, pero que también es verdad que nuestras obras van a ser la evidencia de que hemos sido salvados verdaderamente, de que tú has transformado nuestra vida, de que tú sigues transformando, como dice Pablo en Filipenses, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que tú vengas, Señor. Que eso sea evidente en nosotros, que no sea una excusa para no esforzarnos, Señor, el hecho de que tengamos que confiar completamente en ti, sino que tú mismo, por tu Espíritu Santo morando en nosotros, hagas y crees ese balance en nosotros, Señor, entre dejar que tú hagas esa buena obra en nosotros y hagamos lo que nos toca hacer a nosotros por nosotros mismos, confiando y depositando nuestra confianza total en ti, Señor. Que ni una cosa ni la otra sea confusión en nosotros, pero que sí seamos, Señor, personas que demos frutos de justicia, Señor, para que todos vean la luz en nosotros y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos por nuestras buenas obras. Que nosotros seamos ejemplo de buenas obras, Señor, y que nos podamos estimular unos a otros a las buenas obras, Señor, para que podamos crecer ayudándonos unos a otros y así manifestar que todos nosotros nos amamos unos a otros para que todos puedan ver que somos tus discípulos, Señor. Ayúdanos a entender y a practicar todas estas verdades, Señor, y que sean nuestra manera de vivir, Señor, lo que nos rija, y que cada vez más podamos atención a tu palabra, Señor, correctamente, para que no desperdiciemos nuestro tiempo haciendo cosas que no tienen ningún beneficio, Padre. Todo esto te lo pedimos y confiamos que tú vas a ir haciendo esa obra en nosotros cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.